nuevas variedades, ¿sí? Variedades ancestrales que ya se utilizaban en Jerez desde muy antiguo, como la Perruno o la Mantua de Pilas, que pronto veremos también, esperemos, ¿sí? Produciendo alguno de los jereces maravillosos. Así que imagínate cuántos cambios que tenemos que celebrar, y para eso está la Sherry Week. Y bien, Amaya, hemos preparado un poco de presentación para hacerlo académico. Claro, para que haya un poco de seriedad, deberíamos repasar para que todo el mundo Mm, esté preparado un poco el orden de la cata ujú. de después. El Perfecto. primero va a ser Tío Pepe, fino. Ujú. Nos pasamos después a la manzanilla papirusa de Lustao. Seguimos con Blanquito de Callejuela para terminar con el amontillado de Bertola. Así ya, según vayamos avanzando, estáis todos con la copa que corresponde preparada. Y nada, Ferran, vamos a darle ahí a la Muy presentación. bien. Oye, ¿me permitís? Voy a intentar aquí compartiros la pantalla, porque me va a ayudar también a hacer una presentación pues un poco más ordenada. Y tengo una noticia también, otra noticia más que daros. La noticia del día, y es que lamentablemente los dinosaurios no bebían Jerez. ¿En serio? Sí. Pero ¿sabéis por qué los dinosaurios no bebían Jerez? Porque Ni- no existía Jerez en la época de los dinosaurios, sí, y ahora es lo que os voy a enseñar aquí en estos mapas de cómo se construye toda la península ibérica. Nuestros amigos dinosaurios desaparecieron hace 66 millones de años, y si veis aquí en el mapa, toda la cuenca bética pues todavía estaba pues sobrepuesta en mar. ¿Sí? O en mar o en océano. Entonces, eh, ¿por qué os estoy enseñando esto? Porque necesitamos comprender de dónde sale la magia del Jerez. Y la magia del Jerez empieza por A y se llama Soto. ¿El velo de flor o No, cuál es la magia del el Jerez que empieza por dinosaurio? A. Los dinosaurios, ¿qué sale? Las albarizas, ¿sí? O Ah, sea, quiero sí, decir, porque los pobres se extinguieron precisamente por eso, porque no tenían jerez. claro, qué tristeza, ¿no? O sea, el tiranosaurio Rex quería Jerez y no sabía cómo pedirlo, entonces, pues mira, no existía el Jerez. Pero fíjate que toda la formación, ¿no?, geológica de la península ibérica y por qué es tan importante, ¿no? Las albarizas, porque las albarizas vienen del mar y son restos de conchas, restos marinos, sedimentarios, que actualmente pues permiten que tengamos este tipo de suelo tan favorable para el Jerez. Como ves, el sistema central no estaba bajo agua, ¿no? Estaba bajo agua toda esta cuenca bética, y gracias a ello, pues hoy tenemos las albarizas. Unas albarizas que se han dedicado a estudiar a fondo, y os dejo aquí algunas imágenes, pues el equipo de bodegas Cota 45. Tenéis un artículo buenísimo, si queréis, os he dejado aquí también en enoarquia.com. Hay un artículo buenísimo sobre la formación de albarizas, y estos tres tipos de albariza, cada uno pues con estructuras muy diferentes y dependiendo de la formación que hayan tendido, pero que al final el objetivo o el resultado es el mismo, ¿no? Que son capaces de retener pues esta humedad, y que propician unas condiciones adecuadas para las uvas de Jerez, aún estando en climas que son realmente cálidos. Y esta es la magia del Jerez. Más allá de lo que aporten o lo que dejen de aportar, sin albarizas, ¿no? Sí que hay otros tipos de suelo en Jerez, pero el mayoritario son las albarizas, que han aparecido, ¿sí?, como restos sedimentarios durante la formación de la península ibérica. Entonces, pues, en pensar así, que en dinosaurios no había Jerez. Pobretes. Bien, entonces, otro tema muy interesante a nivel meteorológico. Estos son los pueblecitos bueno, las capitales de Andalucía: Almería, Granada, Sevilla, Huelva, Málaga. Y si veis, es la dirección del viento, o sea, por dónde le vienen los vientos a estas diferentes ciudades, ¿sí? Mayoritariamente, ¿no? Pues, por ejemplo, Huelva, como veis, Huelva, mayoritariamente el viento viene del sudoeste, ¿sí? Impacta con esta ciudad. Sevilla lo mismo. Málaga es al revés, son vientos del norte, de componente norte. Pero fijaros Cádiz y toda la zona de Jerez, que es
alucinante, que solo hay dos tipos de viento, ¿sí? El que viene del poniente, o sea, del oeste, y el que viene del este. Es rarísimo a nivel climatológico cómo estos vientos pues acaban impactando en Jerez. Y uno es un viento que viene muy seco y otro es un viento que viene muy, muy húmedo, ¿sí? Muy seco o muy húmedo. Y dependiendo de qué, pues de las montañas y de un efecto meteorológico que se llama el efecto Foehn. Significa que en la parte donde los vientos tocan a las montañas que protegen Jerez, ahí llueve más. ¿Sí? Entonces, al final, todos estos vientos son un poco más secos porque la montaña hace de descarga de agua. No sé si me estoy explicando. Sí, pero también es un fenómeno meteorológico muy interesante. Incluso hay marcas de Jerez que han sacado, dependiendo del efecto del viento, pues viñas más afectadas por poniente o por levante han sacado sus embotellados, que esto también es una tendencia súper interesante, ¿sí? Y que depende pues, principalmente de los efectos de la geología y de la topografía en Jerez. Realmente interesante, y por eso también pues, quería pues compartirlo con vosotros para tener esta otra mirada sobre el Jerez, porque la humedad es intrínseca al Jerez y es intrínseca a la creación del velo flor. Y ahora vamos un poquito a ello, que ya sé que es el tema que nos ocupa. El velo flor, sí. Entonces dicen crianza biológica, sí, y crianza oxidativa. ¿Vale? Crianza biológica es aquella que ocurre por efecto del velo flor, que es el que tenéis aquí en pantalla. Estas Saccharomyces, sí, que nos encantan y que, como muy bien decías, Amaya, ofrecen resultados organolépticos súper singulares y únicos. Pero, sorpresa, o sea, es que es muy fuerte porque... Dime. Harán más cosas, ¿no? Eso te iba a decir, vale, Sí, nos dan algo no, organolépticamente diferente, pero tienen sí, otros trabajos. hacen muchas cosas, pero lo que es bastante acojonante es que, vale, los dinosaurios no bebían Jerez, pero hasta el siglo XIX a las personas no les gustaba el gusto de flor en el Jerez. ¿Sí? O sea, nosotros nos imaginamos el Jerez como aquel vino que siempre, sí, el sac británico o el Jerez que enviábamos a las Indias o donde fuera, nos lo imaginamos como el Jerez que tenemos ahora. Y no, Jerez ha ido evolucionando mucho su historia, incluso, y ahora os daré una imagen fabulosa, sí, una frase fabulosa sacada del libro de César Saldaña, que hablaremos de él, espero que podemos hablar de él un ratito, de cómo el Jerez que tenía velo, sí, o el Jerez que había velo, era un defecto. Sí, No está lo querían. Sí, considerado como algo malo, efectivamente. exacto. Sí, pero hasta bastante reciente, hasta el siglo XIX, cualquier aparición de velo era un mal rollo total, ¿no? Entonces, esto que ahora nos gusta mucho, ¿no? Pues me hace mucho reflexionar sobre los defectos del vino. ¿Qué es defecto? ¿Cuándo? ¿En qué contexto histórico estamos para considerar cualquier defecto o como rasgo de estilo? ¿Vale? Y entonces también recordar que, aunque digamos crianza biológica y crianza oxidativa, para que exista la flor necesitamos oxígeno. Y por eso las barricas de Jerez no se llegan del tope. Hay que dejar un huequín para que el oxígeno, estas levaduras necesitan este oxígeno para crear la película. O sea, no nos imaginemos que ahí no entra oxígeno o que el oxígeno no afecta. Evidentemente, no afecta de manera directa como hace con los olorosos o los amontillados, pero sí que tiene un rol muy importante en que si no hubiera oxígeno, la flor no se crearía. Entonces, crianza biológica la llamamos que no es oxidativa porque hay una protección del vino al oxígeno, pero sin oxígeno, sin embargo, no habría creación de flor. Y no sé si me estoy poniendo muy técnico o no, pero bueno, básicamente la crianza biológica es aquella que ocurre cuando tenemos una fortificación del Jerez a partir de unos 15 grados, y después la crianza oxidativa es cuando nos matamos, sí, pobrecitas mías, las levaduras, y las inactivamos totalmente y hacemos una fortificación a 17 de alcohol o para arriba. En estas condiciones alcohólicas las levaduras no pueden trabajar, se intoxican y después pues simplemente desaparecen, sí, y simplemente pues mueren y van acabando pues en el fondo del barril, que es donde acaba muriendo la flor. ¿Sí? Esto me lleva a una pregunta que tengo aquí apuntada que nos han hecho en Instagram y es ¿qué son las cabezuelas? Que además sé que es un tema que te interesa especialmente.
Sí, las cabezuelas me interesa mucho y hemos estado mucho hablando de ellas, que serían como las lías, ¿sí? Las lías de esta flor, porque claro, la flor, oye, las levaduras se mueren y se mueren bastante rápido, no viven para siempre, lo que hay varias generaciones de levaduras que van ahí haciendo su trabajo. Las cabezuelas, que son las lías, es muy sorprendente porque las levaduras muertas van al fondo del barril, pero ¿alguien ha visto limpiar una bota de Jerez? Tío, ¿dónde está Antonio Flores? Deja que lo llamo. Antonio, ¿has limpiado alguna bota de Jerez? Digo, espera, me está enviando un WhatsApp. Y te cuelga directamente. Me dice que no, ¿sabes? O sea, que de algún modo, si estas generaciones de levaduras se fueran yendo depositando al final del fondo del barril, al final tendríamos un amasijo sí, de cabezuelas, que eso sería intratable, ¿vale? Que sí que a lo mejor hacen un primer trasbalse para quitar las Sí, cabezuelas por más gruesas, ¿no? Pero después toda la creación de cabezuelas, como hay un sistema de criaderas y soleras, estas levaduras acaban por volver a diluirse cuando ya se hacen muy pequeñitas y cuando ha pasado mucho tiempo se acaban diluyendo y volviendo a estar disueltas en el vino. Entonces es como un proceso muy dinámico y muy interesante el tema de las cabezuelas, que incluso me hace recordar un poco a los vinos espumosos también, esa influencia de totalmente. las levaduras durante la segunda fermentación en botella. ¿Sí? Así que las cabezuelas sí, son una consecuencia del velo flor, pero una consecuencia también de esta volver a diluirse dentro del vino que tienen pues los sistemas de criaderas y soleras. ¿Ok? Claro. Entonces, también, bueno, vamos a empezar con un vino, ¿no? Sí, yo voy a hacer dos apuntes rápido Dale. para la gente que se está iniciando que nos puedan seguir. Solera es un método que vamos a ir revisando a lo largo de esta cata especialmente porque está dedicada al velo de flor y es, en resumen, muy resumen, un método que nos va a permitir hábilmente la combinación de vinos jóvenes con vinos mucho más añejos, por lo que decía Ferran, que estas levaduras van a necesitar un alimento. ¿Y este velo qué nos va a ofrecer? Digo, por hacer un resumen. Por un lado, hemos dicho que nos va a dar sabores y aromas un tanto especiales que ahora vamos a ver ya desde este primer vino. Por otro lado, se alimenta del propio vino, quitando y poniendo cositas que ahora vamos a ver. Y sobre todo lo protege de la oxidación, que es un método del que vamos a hablar sobre todo ya en el último vino. Y ahora ya, sí, vamos al primer vino, que os recuerdo que es Tío Pepe. Tío Pepe, imaginaros, esto es un milagro de vino, es un milagro de vino el Tío Pepe, como decía Amaya, hay una cosa que se llaman soleras y criaderas, que son estas ¿sí? estructuras donde vamos mezclando el vino para tener pues al final pues un estilo de vino que sea siempre parecido y depende de cómo se trabaje las soleras, tenemos un vino más joven o tenemos un vino más añejo, más viejo. En este caso, Tío Pepe, o sea, son unos maestros, porque ni más ni menos es una mezcla que ocurre, o una mezcla maestra que ocurre de las 19.000, repito, 19.000 botas de Jerez que tiene González Díaz en su bodega. Es una locura. ¿eh? Este Tío Pepe es una mezcla de 21 soleras que tienen repartidas por diferentes bodegas de Jerez. Es un vino que tiene como media 4 años, ¿sí? 4 años de crianza. ¿Qué significa como media 4 años de crianza? Pues, bueno, el sistema de soleras y criaderas, que es un sistema continuo, que vas sacando vino y que vas poniendo vino más joven, más fresco, y ahí vas haciendo la mezcla. Después nos enseñaremos una imagen de cómo funciona. Pues sacas, ¿sí? Sacas, por ejemplo, un cuarto ¿sí? de barrica pues cada año. Si sacas un cuarto de barrica cada año, significa que has cambiado todo el vino a los 4 años. Entonces, por eso es como calculan más o menos la media de edad de los vinos. Si no haces sacas durante muchos años, pues el vino va envejeciendo ¿sí? y va ganando edad. O si haces sacas más pequeñitas, en vez de un cuarto de una décima parte de barrica, de la barrica, pues entonces el vino se está haciendo viejo. Es la maestría del Jerez el saber cuántas sacas pueden hacer para tener un vino pues, de carácter más joven o de tener un vino de carácter más evolucionado. En este caso son 4 años más o menos. Hablar de Tío Pepe es de hablar de Antonio Flores y hablar de Tío Pepe es de hablar de José Ángel y Vargas.
José Ángel y Vargas era el tío Pepe, ¿sí? El tío Pepe era un poco un tío girito que ayudó, sí, que ayudó en los inicios a su sobrino, que necesitaba pues, un poco de apoyo para montar la bodega de González Vías, y en agradecimiento solo le pidió una cosa. Dijo, yo te ayudo y invierto y te ayudo a montar esta bodega, pero me tienes que dejar una parte de la bodega para que yo pueda entrar y salir de ella sin molestaros y pueda llevar a mis amigos y a los diversos compromisos que tuviera. Entonces, me dejaron como una bodeguita aparte que se puede visitar aún, ¿sí? Y ahí nació Antonio Flores, nació ahí, y aún se puede visitar. Y ahí marcaban las barricas como las del tío Pepe, como en agradecimiento, ¿no? Y ahí se quedó la marca en una de las historias más bonitas que conozco. El tío Pepe este que estamos teniendo aquí es un vino que está filtrado, clarificado, es el tío Pepe clásico, que sepáis que también producen el tío Pepe en rama con un embotellado un poco más salvaje, sin clarificar, sin tanto filtrado. Exacto, te iba a preguntar eso mismo, ¿qué es exactamente en rama? Que es otra pregunta que nos hacen mucho, igual que es pasada, que solo veremos luego con Blanquito, pero ¿qué es en rama? Pero, Porque la gente se me lía en sí. rama pasada y en realidad no tienen nada que ver estos dos términos, lo que pasa es que No. a menudo los Ujú. encontramos juntos. Pero, sí, exacto, exacto. En rama es que no han hecho una clarificación, ¿sí? O sea, no han hecho una clarificación con proteínas para estabilizar el vino, entonces pueden salir rápidamente sedimentos. Tampoco han hecho una filtración para evitar que pasen ningún tipo de levaduras, ni una estabilización tartárica. O sea, pueden tener algunos residuos, algunos cristales tartáricos, algunos sedimentos que han precipitado con el tiempo, pero por otra parte no diluyen el vino, ¿no? Le dejan con Pero, toda la textura que tiene. Esto se llama el vino en rama, tal y como viene o tal y como sale de la bota, diferente de un vino preparado como este tío Pepe que estamos catando, que está preparado clarificado con proteína vegetal, con proteína de guisantes para hacerlo un poco veggie, que no se nos quejen, ¿eh? Que es un producto veggie, y después pues, muy estabilizado y también filtrado pues, microcímicamente para que no pasen las levaduras. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Un carácter muy biológico. ¿Y eso qué? ¿No? ¿Y eso qué es? Un carácter muy biológico, ¿sí? Significa que tiene mucho característica de un compuesto que lo llamamos acetaldehído, que es un poco el compuesto principal que forman estas levaduras en la crianza biológica y que puede oler un poquito como a manzana, ¿sí? A manzana al horno, incluso a manzana un poco oxidada, pero que nos maravilla. El acetaldehído le da la pungencia al vino, le da mucho sabor y sobre todo en vinos de crianza biológica que no sean excesivamente viejos, como este es este caso. El mínimo para un Jerez son 2 años, este son 4, pero aún así no se considera algo que sea como muy viejo. Sí que le da el punzante este, ¿no? Y la sensación de manzana preciosa y que llena pues, de características biológicas al vino. Entonces, también todas las gamas de panadería que aparecen, como de pan un poco fermentando, de pan de este ácido, cuando habéis un pan de masa madre que sabe y huele un poco ácido, también tienen estos los vinos de crianza biológica de Jerez, ¿no? Y en paladar. es que es totalmente biológico, es lo que estabas diciendo, es esa sensación de frescor, al mismo tiempo es muy seco, ese posgusto, ¿no? Tan largo, tan complejo, pero sí, sobre todo es eso, masa fresca de pan, toques de Exacto. químicos, a esa levadura, a esa flor. Sí, y el toque un poquito de salino también que te da la concentración del vino, no tanto a lo mejor como veremos con las manzanillas, pero sí ya se empieza a ver pues un poquito de salinidad y un alcohol muy controlado, un alcohol muy integrado, muy suave, sin perder la característica pungente que tiene que tener cualquier Jerez, pero con esta integración y suavidad del paladar, ¿no? Es una maravilla de vino, es que es increíble que esto salga de un blend de tantas y tantas botas que tienen pues tío Pepe y que consigan siempre esta calidad tan integrada, tan persistente y tan bien marcado el carácter biológico. Claro, y a toda esta gente que nos sigue, que sé que están estudiando para sus exámenes de vinos y se están preparando para ser sumilleres, cuando tú estás pensando en un vino de libro, esto es maravilloso para practicar, porque es precisamente eso, además de, bueno, lo que has dicho, tío Pepe es persona
Es icono y como decimos en Wine Social es sobre todo un vino porque además esto ya para frikis se considera la primera marca registrada de España y probablemente es uno de los vinos más conocidos a nivel internacional de Jerez. Entonces, bueno, esto es por algo y por algo es esto. Es un vino que es un fino de libro, súper delicado, muy biológico, como decíamos, largo, complejo, lo tiene todo, la verdad. Sí. Y al final también, Amaya, si me permite recordar otra de las características principales, más allí, o sea, aparte de los aromas, que ya hemos hablado de ellos, nuestras amigas, estas levaduras que las tienen muy estudiadas y que son de 4 tipos específicos y que se empiezan a conocer muy bien y que tienen esa capacidad pues, de formar como la película protectora del oxígeno, también son muy golosas. Son tan golosas que les encanta consumir la glicerina. La glicerina, ya sabéis que es esto alcohol residual que queda en el vino, pero que da cierta textura y cierta untuosidad a todos los vinos secos habituales. Entonces, estas levaduras les gusta mucho esta glicerina, ¿no? Y comen glicerina y producen acetaldehído y sus otros tipos de aroma, pero el resultado es que el paladar es muy seco. Los vinos de crianza biológica están considerados como los vinos más secos que podemos encontrar porque consumen todos los azúcares residuales que puedan quedar, toda la glicerina que también te da cierta textura y esto lo convierten en vinos secos, sí, muy secos y a veces pues ya sabemos que la sequedad es un sabor que cuesta a veces que nos guste, ¿no? Que nos enganche, que es mucho más fácil a las personas que nos guste a lo mejor el dulce, quién sabe, ¿eh? O que se perciba como algo muy agradable el dulzor por cómo estamos configurados las personas, pero esta sequedad es parte o gran parte de la magia del Jerez. Claro, pero de hecho, por ejemplo, yo siempre pregunto esto a familiares que estáis muy acostumbrados a trabajar en sala. Si alguien quiere introducirse en el mundo del Jerez, ¿tú empezarías por este tipo? Porque yo soy muy de empezar con un oloroso. Sé que no es ortodoxo, pero es precisamente por lo que tú estás diciendo. Porque esta sequedad, si tú no tienes el paladar un poco acostumbrado, quizá no te resulta agradable. Que a la gente que estamos como muy metida y lo bebemos a menudo es algo que nos fascina y nos maravilla, pero a un consumidor que está empezando, ¿le introduces directamente esto o te vas por un estilo un poco más, lo voy a poner entre muchas comillas, amable? Pues no es mala idea, porque sí que los olorosos, aunque son más alcohólicos y Sí. potentes, sí que tienen esta especie de dulcedumbre, no voy a decir dulzor, pero sí dulcedumbre y te lo puedes tomar casi más como un licor, ¿no? Como un vino, mientras que el Jerez pues es más vino y es más aperitivo. En este caso, te podría comprar totalmente el argumento aunque sea un poco empezar, ¿no? Pues sin un orden congruente, pero yo te podría comprar totalmente este argumento sabiendo que la pungencia y el acetaldehído que consiguen los vinos de crianza biológica es a lo mejor una barrera de entrada para descubrir pues, las complejidades del mundo del Jerez. Sí, y en cuanto a maridajes, todo esto de falta de glicerina, vino tan seco y estos aromas tan especiales que hemos descrito, ¿cómo se traduce? ¿Cómo Es maridaje? fabuloso porque sí, finos y así, esto te llega donde no llegan otros productos. Toda la gama de escabeches, ¿no? Que es tan complicada, ¿no? De estos aperitivos con vinagre, que nunca sabes qué hacer, ¿no? Te tomas una birra, pero tampoco la cerveza te queda muy bien, Sí. porque refresca, pero no marida, ¿no? Y entonces, pues, este tipo de jereces para este momento de aperitivo, para estos escabeches, incluso para algún tipo de fritura más grasa, pues la verdad que combina muy bien, ¿no? Y te aporta un punto de sequedad, ¿sí? Y sobre todo de potencia aromática que te aguanta pues, los acéticos y estos productos pues, un poco muy marcados y muy personales. Incluso las salazones también va bien. Después hablaremos de salazones porque hay algún otro vino que Claro, quizá le funciona mejor, pero escabeche sería una muy buena opción en ese momento el aperitivo que tanta complicación pues, nos genera a los sommeliers. fantástico. Pues si te parece, vamos a ir avanzando con el siguiente vino y luego Me, seguimos revisando preguntas. me parece, sí, solo también recordar que el prensado es muy importante dentro del mundo del Jerez, que el rendimiento máximo para 100 kilos de uva son 70 litros de mosto, ¿sí? Bueno, o de jugo de uva, que después cuando fermenta y antes de fortificar ellos le llaman el mosto.
y que los mostos más, sí, o los jugos de primeras prensadas suelen dar vinos algo más finos que se utilizan, sí, o algo más delicados que se utilizan para finos y amontillados. Y que las últimas prensadas, que son vinos algo más robustos, se suelen utilizar para oloroso de la manera que vais a ver, ¿eh? Tú tienes el palomino, haces el prensado, primera fermentación y haces una primera clasificación. Los mostos que te han salido más delicados se van para sobretablas y para una segunda clasificación, que será la crianza biológica, y los que han salido un poquito más robustos se hacen una fortificación directa y se irán para olorosos. Entonces, los mostos más robustos no tendrán velo de flor, no serán crianza biológica, por tanto, tendrán unas características organolépticas muy distintas a lo que estamos catando o disfrutando hoy. Si se hace esta clasificación y se van a sobretablas, entonces aquí ocurren dos cosas, ¿eh? Las sobretablas y la primera clasificación de vinos finos te lleva a los vinos a desarrollar una crianza biológica, entonces será un fino, pero tú puedes decidir, ¿sí?, romper, ¿sí?, o terminar esa crianza biológica cuando quieras. ¿Cómo? Haciendo una segunda fortificación. Os voy a enseñar aquí la segunda fortificación. Entonces, tú tienes un vino que te ha quedado muy bien el mosto, muy fino, muy elegante, haces la clasificación, te lo llevas a hacer un fino, sí, o una manzanilla, perfecto, y te lo quieres llevar para amontillado. Si te lo quieres llevar para amontillado de una manera rápida, cuando hayan pasado 2 o 3 años, oye, vuelves a fortificar, te cargas la flor y entonces ya piensas la crianza oxidativa, que te va a dar todos los aromas que ahora veremos, tostados, almendrados, de frutos secos, tan complejos. Eso es lo que suelen hacer la mayoría de bodegas cuando quieren hacer un amontillado, que es una doble fortificación. Y ahora hablaremos un poco más de ello más adelante, porque tenemos que disfrutar sí o sí de la manzanilla papirusa de Lustau, una manzanilla con 5 años, un poquito más envejecida, un poquito más mayor, más adulta dentro de las crianzas de soleras y criaderas, que el tío Pepe, lo que le lleva a tener un carácter distinto, también un carácter más biológico, porque en la parte de Sanlúcar, de donde es esta manzanilla, la flor, por influencia de las humedades que nos provienen del mar, siempre está mucho más viva. Y entonces hay más cacho de flor, significa que hay más carácter biológico y mucha más protección a la oxidación y mucho más trabajo de nuestras amigas las levaduras. Manzanilla papirusa, un clásico de Lustau. Que os diré, así a modo también de cosa interesante, papirusa significa mujer bonita y hace referencia, por lo que he hablado con la bodega, a 2 cosas. Es una obra teatral que creo que era de los años 40 y además es el nombre de la muñeca favorita de la hija de Joaquín Burgos, que fue, si no me equivoco, el primer gerente de Bodegas Lustau y por eso se llama así. Y entonces, ahora cuando hablábamos de este clima, bueno, este microclima tan famoso de Sanlúcar del que hablamos tanto, yo quiero que nos expliques esto cómo se traduce en copa, porque sí, es perfecto, tenemos más humedad, ¿no? Tenemos un clima más refrescante, menos, Sí. con unos cambios menos evidentes, ¿no?, que en Jerez, que fluctúa mucho más. Aquí tenemos otra cosa, ¿no? ¿Y cómo se traduce esto en copa? Yo creo que se traduce como mucho más finura, delicadeza, salinidad, como un carácter mucho más marcado a lo que es la flor, menos punzante, ¿no? Menos punzante, más suave todo, ¿no? Entonces, siempre que comparamos finos con manzanillas, pues las manzanillas tienen un punto de delicadeza para mí excepcional, ¿sí? Seguramente pues debido, como bien comentas, a Maya, que por cierto, Papirusa también es elegante, ¿eh? Ah, mira, joder, Como pues tú. lo tiene todo este nombre, ¿no? Como tú, esa elegancia, que vas bastante más elegante que yo, por cierto. Y Maravilla no, de naming, ¿no? Me no fascina. esperábamos menos, no esperábamos menos, ¿vale? Sí, y entonces también un punto floral. A mí las papirusas y las manzanillas siempre me dan pues este punto de camamilla sí, y más marinos, salinos, delicados, muy afinaditos, muy afinaditos. La verdad que si alguien se tiene que convencer de que, ¿no?, o sea, solo con comparar estas 2 copas ya se ve que el perfil fino y manzanilla pues es totalmente diferente, ¿no? Y que el fino a lo Sí. mejor es un poquito más robusto, sí, con un punzante más marcado, y esta manzanilla pues es totalmente pues, delicada, salina, ¿no? Y un toque también de flor seca, muy bonita.
Claro, es que es algo que, por lo que he visto en los comentarios que nos han hecho en Instagram, es algo, bueno, yo lo he vivido, que nos obsesiona a los Mm. estudiantes. ¿Cómo puedo diferenciar la manzanilla del fino? Darnos tips. Y sí, los tips son los que tú dices, sin embargo, estamos hablando, claro, de un fino de libro y una manzanilla Mm. de libro. Luego la Mm. realidad, y que es una de las maravillas de los vinos de Jerez, es que son tan diversos que no se puede generalizar. Pero sí, en general es lo que dices, ¿no? Que quizá la manzanilla, además de ser más ligera, y digo también entre comillas porque lo que vamos a catar después no tiene nada que ver con esto que voy a explicar, pero en general es más ligera, quizá tiene esos toques también un poco más yodados, más amar, pero Sí, de más marinos, siempre se lleva marino. allí. Sí, En sí. cuanto a maridaje, ¿qué nos ofrece También, la manzanilla? también sí, aprovechar esta idea del mar, de la salinidad, todo lo que sea mar, las quisquillas, las gambitas, el salado, las gambas saladas, todo esto funciona muy bien. Incluso pues estos mariscos que son un poco, ¿no? Que tienen un poco de sensación como umami o dulzona, ¿no? Eh, pues las cigalas encebolladas, todo esto tan delicioso, pues le queda especialmente bien a estas manzanillas. Entonces, si veníamos de algo pues, más pungente como escabeches, ahora pues, podemos ir a cosas que provengan pues, más del mar y que tengan un perfil claramente salado y salino, ¿no? Un momento en el que me permitirás pues, que recuerde que en el Bulli, en el restaurante El Bulli, pues el Jerez era un as en la manga que sacábamos muy habitualmente con todo tipo de platos. O sea, sí que ahora estamos hablando de la ortodoxia del Jerez, de la ortodoxia del maridaje, pero donde no nos llegaba, ¿no? Yo me acuerdo un plato de ortiguillas que era delicioso, donde poníamos Jerez de un cibet de conejo que maridábamos con un oloroso cibet de conejo con foie cacao, con un oloroso, con postres. También habíamos hecho algunas jugadas interesantes con el mundo del Jerez. Entonces, no relegar solo el Jerez al momento aperitivo o no regalar Claro. solo al plato, sino del primero, sino que en toda la gama gastronómica, esto nos lo enseña muy bien cada año en la Copa Jerez, ¿no? Que es un evento que si no conocéis, pues es un imprescindible de los eventos gastronómicos, toda la gama de maridajes, aunque hoy escogemos alguno, no, sí, el juego que da el vino de Jerez es infinito. Sí, y es que es algo que también nos preguntaban muchos consumidores y era como, vale, ahora, ¿cómo llevo este vino, por ejemplo, a una comida con amigos? Y, por ejemplo, si nos vamos a algo más internacional, es tan sencillo como ceviches, Ujú, sushi, sashimi, y aparte estoy diciendo como algo muy sencillo, es lo que dices ujú. tú, permite cualquier tipo de maridaje que otros vinos no podrían. Y en cuanto al servicio, que también es algo que intentamos hacer mucho hincapié desde la Serie Week, para este tipo de vino nosotros siempre recomendamos una copa de vino blanco. Sin embargo, es interesante porque nosotros siempre hablamos de esto, pero luego tú vas a Sanlúcar y te lo sirven en Ya, lo que se conoce como una caña, ¿no? Que es un sí. vaso tradicional muy estrecho, así con el culo pesado y que Mm. tiene la misma capacidad, curiosamente, que una Venecia, ¿no? Pero bueno, idealmente un vaso de vino blanco. ¿Y por qué? ¿Por qué no estamos buscando un vaso más pequeño y más angosto para este tipo de vino? Claro, es una gran pregunta, ¿no? Porque además estos vasitos de cañas también te dan mucho placer, ¿no? Y es No, como claro, pero porque es el momento, porque es estás el ahí. momento, el frescor, ¿no? Así el vaso medio robusto también tienen su punto. Sí, Y incluso los vasitos de cata de antes, ¿no? De los típicos vasitos jerezanos, bien chiquitinos, que también son muy bonitos y hay muchos logos porque son muy representativos de lo que tenían de lo que era el servicio de Jerez. Pero sí que parece que se está posicionando pues utilizar vasos de vino blanco que permiten un mayor juego con copa, una mayor difusión aromática y en este caso, pues cuanto más ancha es la copa, el donut aromático, o sea, los aromas suben normalmente por alrededor de la copa. claro. Entonces, copitas más anchas no te concentran tanto el alcohol y a veces no son tan punzantes. Entonces, es interesante para que el alcohol sea un poquito menos pungente, pues utilizar una copa de algo más tamaño que no concentre tanto el alcohol en la subida aromática. Entonces también por eso nos parece interesante, como bien propones, este tipo de copas. Claro, y en relación con lo que dices también del alcohol, es muy importante tener en cuenta que no deja de ser un vino blanco. Entonces, la temperatura de servicio
en el caso sobre todo de finos y manzanillas, también es bastante relevante, ¿no? De qué temperatura estamos hablando, 7, 9 idealmente, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Sí, porque todo lo que sea subir de aquí, pues será mucha más sensación a lo mejor, pues de alcohol, saber que el alcohol no es no es un olor, no es un aroma, sino que te impacta en la nariz, en estas pues, terminaciones nerviosas que tenemos y que no es algo que detectemos por el sentido del olfato, sino que detectamos por ese estilo del dolor. Y a veces, si sirvas a temperatura elevada, ¿no? Te da el golpe este, ¿no? Que incluso te tira para atrás en una reacción que haces casi automática. Claro. Perfecto, pues Mm. si te parece vamos a pasar al siguiente vino. Creo que no hemos ni enseñado la botella porque estamos aquí emocionados hablando del vino. Botella, de hecho, muy característica de Lustau, está con cuello alto, hombros resbalados que hace tan característicos todos sus vinos y proseguimos. Muy bien, y aquí Amaya sí que quiero que hacer un apunte interesante, que es tanto el vino 3 como el vino 4 tienen la misma edad. ¿Sí? O sea, el 3 y el 4 son vinos que tienen 12 años de media. Sin embargo, son totalmente distintos. Y vuelvo a explicar lo que he explicado antes para que quede bien, que quede bien claro. Uno es una manzanilla pasada, ¿sí? Y el otro es un amontillado. Bien. Si esta manzanilla pasada, que solo ha tenido una fortificación y que ya tiene 12 años, ¿sí? Que ahora hablaremos de ella y la cataremos, la dejáramos mucho más años con una sola fortificación, llegaría a ser un amontillado. ¿Vale? Sin embargo, si queremos forzar a tener un amontillado, como es en la copa número 4, y queremos darle 12 años, si tú no haces una doble fortificación, no tienes este color. Porque este color en la segunda fortificación es lo que te hace que la flor desaparezca y entonces la oxidación es mucho más palpable y presente. Entonces, los enólogos, las enólogas de Jerez pueden decidir si quieren hacer un amontillado con una sola fortificación, entonces tienen que esperar mucho tiempo, ¿sí? O si quieren hacer un amontillado, que es lo habitual que hace todo el mundo, de 2 fortificaciones y marcan muy bien hasta cuándo quiero carácter biológico y hasta cuándo necesito o quiero que tenga carácter oxidativo. No sé si me estoy explicando porque a lo mejor es un concepto un poco difícil No, de comprender. si lo queremos de forma natural, lo que vienes a decir es que sencillamente dejar que la flor muera porque no la estamos Exacto. alimentando y no le estamos dando los nutrientes que necesita para seguir viva y entonces poco a poco va a dar pie a esa oxidación, ¿no? Y si queremos, Exacto. ya tenemos en mente que este vino encaja mejor en otro perfil, lo volvemos a fortificar y tenemos el último vino. A mí me gustaría también comentar la diferencia tan abismal de color que hay entre los 2 primeros y este tercero, porque bueno, pues es muy interesante y nos habla un poco de lo que vendría a ser una manzanilla pasada, que no tengo claro si lo hemos explicado bien o no, pero bueno, básicamente es una manzanilla que se ha sometido a un periodo de crianza más prolongado y que por ello, pues lo que decíamos, la flor se va debilitando, pues ya es viejita, ¿no? Ya no tiene la misma fuerza que una flor jovencita y poco a poco pues va provocando un pequeño nivel de oxidación. Y aquí yo siempre hago la puntualización, Ferran, de que no tenemos que confundir oxidación con, o sea, es decir, un vino oxidativo con algo oxidado, porque oxidado es peyorativo, mientras que la oxidación que tú estás haciendo en un vino que sabes que la va a soportar y no solo soportar, sino que nos va a aportar un montón de cosas, es diferente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, ¿no? Es una oxidación deliberada, buscada Sí. por tanto, pues para disfrutar de sus aromas. Entonces, me ha gustado mucho una frase hoy hablando con Callejuela que me ha dicho, le he dicho, oye, ¿cuándo decides cuándo sacas, ¿no? La manzanilla pasada? Y con este arte que tienen los jerezanos, ¿no? Pues me ha dicho, sí, saco cuando la flor ya se ve como una noche estrellada por encima del vino, o sea, que ya hay como clapitas, como que hay como las estrellitas, ¿sí? Entonces es cuando saco esta manzanilla pasada al mercado, que me parece como algo muy visual, ¿no? Como una noche estrellada con todas las clapitas de levadura, casi ya, ¿no? Casi ya desvaneciéndose cuando decide, pues sacar, ¿no? Una solera que empieza él o que empiezan ellos con 33 botas y que se va concentrando, ¿sí? Hasta terminar con el vino más viejo, unas 12 botas más o menos, ¿eh? En todo este camino de concentración de sabores, pérdida o aumento de alcohol, pérdida de flor y esto que explicabas muy bien de
se terminan los nutrientes, la flor no tira más, se empieza un poquito a descabrajar toda la parte de protección y es cuando la oxidación entra en juego y hace su efecto. Y ahora veremos algunos aromas oxidativos. Sí, tenéis aquí en pantalla una sobre tablas, criaderas y soleras. Se puede hacer muy rápido o muy lento. Esto lo decide la bodega para tener un vino más viejo o más joven. En el caso de la manzanilla pasada, pues es un proceso muy lento que implica muchos cambios, ¿sí? de barril y sacas, pues más cantidad de sacas para llegar pues a tener un vino que tiene 12 años de edad, ¿no? Y esta es la frase que te decía, preciosa, ¿no? De 1810, de un experto local, y esto está sacado del libro de Saldaña, un libro fabuloso que ha salido recientemente y que recomiendo encarecidamente a todos los que nos estén escuchando. Míralo, ahí estamos. Sí. Ese es el libro. Y Y dice, no antes que entre abril, si es necesario ejecutar un segundo trasiego llamado el de la cabezuela, en que se separan el vino de los turbios que haya formado y sobre todo se separa de la telita blanca que llamaban flor, porque la flor se cree que es perjudicial. Entonces, ¿cómo ha cambiado esto desde el siglo, no? Pues 19, donde la flor no se buscaba hasta cuando pues, en España se empiezan a pedir vinos de crianza un poquito más biológica. Y aquí tenéis el blanquito, ¿sí? El blanquito que resulta que se ha puesto morenito porque está un poco dorado, porque ahí ya totalmente. no es blanquito del todo, sino que es un morenito de la crianza oxidativa que también hace oxidar el color y las flavonas para tener un color algo más subido. Y un precioso, ¿no? Una combinación entre lo que es crianza biológica y un principio Sí. de crianza oxidativa. Además, no sé si te acuerdas, Ferran, el año pasado, cuando hicimos la cata que Callejuela se unió al seminario, nos decían que ellos retrasaban al máximo, dentro de lo posible, la vendimia, porque lo que buscan es obtener una mayor estructura con el fin de que el vino nunca pierda esa personalidad y esa fuerza durante este periodo de crianza biológica tan prolongado. Y yo creo que realmente es que se nota. No, es alucinante, es un vinazo. O sea, esto es complejo, pero complejo de verdad, ¿no? Sí. Y tiene el tostado bien puesto y la piel de naranja y la piel de cítrico un poco caramelizado y empieza a salir la nuez, pero no mucho, Sí, ¿no? esa, Porque esa almendra un poco sí, amarga. Ahí, exacto, ¿no? no es tan claro como muy no oxidativo, pero ya empieza a asomar, ¿no? Alguna nota de crianza, ¿no? Y es fabuloso porque tiene mucho de biológico, pero empieza ahí al oxidativo extremadamente suave en el paladar, ¿no? O sea, me ha sorprendido mucho pues esta suavidad que tiene con esta potencia de aromas. No es un vino pungente para nada, sino que es un vino muy meloso. Sí. No sé cuánto alcohol tiene, pero es súper meloso para... 15, A 15, 15 y medio, bueno, claro, sí. 15 y 15,5, medio. pero está totalmente integrado porque es Mm. lo que dices, es súper elegante y tiene esa concentración y esa profundidad, pero al mismo tiempo es esa sensación de ligero, de vino Mm. peligroso, de que me podría beber más de una copa y de dos, No, ¿eh? es un vinazo, ¿eh? Los que lo hayáis comprado, felicidades, porque os lo vais a pasar bien con este vino de persistencia pues muy prolongada. Un vino muy sanluqueño, sí, porque es en manzanilla también. Mm. Sí, Y de una marca que es bastante reciente, porque se creó en el 98, pero que ya se ha posicionado en todos los restaurantes un poco finos, ¿eh? O sea, que es una marca que dentro de la somelería nos gusta, nos funciona muy bien. Y aquí sí que veo la salazón, ¿no? Cuando hay mucha sal es muy complicado también para el vino, porque para el vino tranquilo, sobre todo las anchoas o los pescados en salazón, y los jereces llegan y equilibran y suavizan el toque salado penetrante a veces, entonces son buenas combinaciones, incluso los toques alcachofas, cosas muy amargas que también hacen que los vinos tranquilos sufran mucho, pues este tipo de productos con tanta personalidad como es el blanquito o la manzanilla pasada pueden llegar a combinar y de hecho combinan de manera muy buena. totalmente, totalmente. Es que estaba pensando en eso, alcachofas, Que queso son con... las 8, que son las 8, ¿no?
queso con romero, son las 8 efectivamente y creo que tiene, bueno, que da para jugar y súper polivalente y además es muy interesante por lo que decimos, porque te da pie a introducir otro tipo de vino, que es al que vamos, ¿no? Que es el amontillado. Sí. Que siempre lo explico así, de hecho, de una manera muy sencilla para la gente que no tenga tantos conocimientos y que al final el amontillado que va a ser un fino o una manzanilla que ha envejecido, que puede ser, pues por lo que decías, pues porque el velo de flor se ha ido perdiendo y ha habido esta, o porque se ha hecho otro cabeceo, pues porque buscamos otro tipo de vino y queremos que se oxide por una serie de motivos, ¿no? Sí. Bueno. Y ahora os voy a enseñar la serie de motivos, si me permites. Y Sí, esto, bueno, es un poco técnico, pero hemos marcado aromas, veis, crianza biológica y oxidativa. Es un poco técnico, pero saber que, por ejemplo, la cantidad de sensaciones de almendra, de sensaciones almendradas, de aromas, olores que dan sensación de almendra, pasa de 0,2 a 3 por esta oxidación, ¿no? Igual que el acetaldehído, que es esta manzana así, esta sensación pungente, se ve reducido con la oxidación. O sea, los vinos de crianza biológica son mucho más acetaldehídos, mucho más pungentes, mucho más manzana marcada que los vinos de crianza biológica y oxidativa. También muy interesante un compuesto que es el sotolón, que es el que nos da aromas un poco de curry y también pues, muy complejos de nuez. El sotolón también se ve aumentado de manera pues, muy evidente con la crianza oxidativa. O sea, esto está muy estudiado a nivel de compuestos, cómo se van marcando o cómo van cambiando según si eres más o biológico, oxidativo o simplemente si no has hecho ningún tipo de crianza biológica. Y estos son nuestros queridos aromas preciosos de compuestos de Maillard y aldehídos de Strecker, que son compuestos donde interviene bastante el oxígeno. Entonces, una vez tú permites al oxígeno trabajar y oxidar, pues tienes estos aromas de avellanas, el amargo y el quemado, los cereales, el caramelo, las nueces, ¿sí? La sensación un poco de grills a veces, ¿no? La fruta compotada, el cacao, son todo aromas donde hay una intervención muy marcada, ¿sí? del oxígeno y que se consiguen, por tanto, de manera muy fácil, o no, fácil no hay nada, pero de manera evidente, con la crianza oxidativa. Nuestros queridos compuestos de Maillard y los aldehídos de Strecker que nos dan la magia y la complejidad de Jerez. Aquí los tenéis pues un poco dibujados, aromas típicos de crianzas pues oxidativas, ¿no? hasta llegar al amontillado, ¿sí? Sí. A nuestro querido amontillado. Y yo sé que ambos dos somos muy team amontillado y te quería preguntar por qué significa para ti este estilo. A mí este estilo, mira, ya ves que es el primero que no escupo, ya ves, ¿sí? ¿Cómo vamos? No, pero es una delicia, ¿sí? Es una delicia porque siempre consiguen mucha más profundidad y es una locura lo diferente que son los amontillados. Hay amontillados de mucho compuesto biológico, otros de mucho compuesto oxidativo, hay amontillados súper pungentes, otros que son totalmente umamis y suaves. Entonces, dentro de la gama amontillado, es una locura la diferencia estilística que podemos encontrar, ¿no? Entonces, esto por una parte y por la otra porque combina, ¿no? la complejidad de la panadería, ¿no? De esta sensación de biológica y la oxidativa, y esto le da una complejidad mucho más amplia, siendo también un perfil de vino bastante seco, que a mí en especial pues es una característica del sabor que me alucina, ¿no? Y este Bertola me parece que con esta crianza de 3 años biológica y 9 años en crianza oxidativa, pues tiene una calidad súper consistente. Un poquito, sí, casi más biológica que oxidativa en mi caso. Eso te iba a decir, sí. Lo pondría en el espectro hacia todavía, bueno, que también es el tema de la cata, entonces obviamente se ha elegido porque igualmente sigue representando mucho ese carácter más biológico, tiene una salinidad todavía muy pronunciada, pero ya empezamos a encontrar lo que dices, ¿no? Más tostados, esa contundencia más sápida. Y aquí quiero introducir una pregunta que me hacía ayer una amiga que me encantó, porque este vino, en comparación con los otros, es más redondo en boca. Y ella me decía que, a ver, a los wine lovers y la gente que estamos en el mundo del vino, cuando utilizamos este concepto de redondo en boca,
¿Qué queremos decir? Y claro, me pareció una pregunta fascinante, porque es cierto, nunca me lo había planteado. Yo le decía, bueno, pues son vinos que tienen menos aristas, que... Explícamelo tú, ayúdame, Ferran. No, que le decía, no, es que es difícil de explicar el concepto y sí es un Sí, concepto que entre la gente profesional del vino, pues más o menos nos entendemos, ¿no? De sí. vinos con a lo mejor menos punzantes o con taninos menos reactivos, taninos que te marquen menos, que sean más dulzones, que te llene bien el paladar, ¿no? Con suavidad y golosidad, pero es evidente que cuando tú trasladas esto a una persona que a lo mejor no es del sector, pues flipe, ¿no? En plan, es decir, Claro. no, sí, este vino es casi sólido, ¿eh? Y dices, pero a ver si es líquido. O sea, cosas de esas que hacemos nosotros que a veces entre nosotros nos entendemos y esto es para cortar con cuchillo. Perdón, que me está contando, ¿no? Y sí, es una gran pregunta, ¿no? Sobre todo cuando hay taninos poco reactivos que secan poco, que son dulzones y que te dan amplitud en el paladar, pues es cuando suelo las sensaciones pues, de redondez. Vale, nos preguntan también en qué vinos de Jerez podemos notar de forma más evidente el umami. Mm. Es una buena puntualización. Yo creo que además Jerez, Jerez es muy umami. En todo, sí, en todo. Y creo que las cabezuelas que decíamos, o esta parte de Elías, es lo que le aporta esta sensación y textura umami. A partir de aquí, pues cuando vinos más, el umami en Jerez creo que se encuentra en los vinos más viejos, ¿no? Cuanto más viejo es el vino, más ha podido interaccionar con las cabezuelas y con las lías y enriquecerse pues, de estas membranas de proteínas que tienen las levaduras, y esto es lo que da la característica, ¿no? de sabor proteico un poco umami del vino. Entonces, vinos viejos, ¿sí? o muy viejos, yo sí que creo que nos podemos definir como vinos bastante umamis. Totalmente. Y en cuanto a maridajes, por ejemplo, con el amontillado, tengo uno apuntado del año pasado porque me encantó, que fue Ujú. amontillado con changurro. Y entonces yo lo vuelvo a hacer Joder. porque me pareció, y siendo vasca, todavía más impresionante. Y con verduras amargas, como la espinaca, porque también había varias preguntas de, bueno, voy a ir a una cena con gente vegetariana, que le compadezco mucho, pero va a ir, entonces, ¿qué vino puede llevar si va a ser una cena muy compuesta por, pues eso, a la brasa y tal? Pues claramente un amontillado Sí. sería una propuesta ganadora. ¿Qué Mamá, más? imagínate estas espinacas a la crema y con un poquito de almendras por encima, ¿sabes? Esto tiene que ser una delicia con el amontillado y todo lo que son también largas cocciones, ¿sí? Largas Claro, cocciones de muchas horas. Ellos tienen el muy típico en Jerez, pues los rabos de toro, estos muy sí, densos, y que es lo que te suelen servir con amontillado, y es una delicia. Todo lo que sea el mundo del chup chup, de la larga cocción, incluso cuando tú potencias, ¿no? Que hemos dicho que esto tiene muchas reacciones o muchos sabores caramelizados. Pues cuando tú potencias el sabor caramelizado en tu cocción, después encuentras pues equilibrios muy interesantes. Todo lo que sea pues altas temperaturas, mucho tiempo y reacciones de caramelización es eureka a la hora de combinar con amontillado. sin embargo, ¿qué pasa con el curry? Que es una sorpresa. Si lo marido con un amontillado, a mí me gusta el picante, entonces estoy bien, pero ¿qué ocurre cuando marido esto con un plato de comida india, un curry Yo lo amarillo? veo, ¿eh? Yo lo veo, todo lo que es sí, curry, cúrcuma, todos estos sabores se intensifican mucho Exacto, y exacto. sí, es una combinación que a mí particularmente me parece deliciosa. Sí. Sí, seguramente para currys así necesitamos parte biológica, que también te da pues una sensación también pues muy de fenugreek, muy de curry, pero me parece un acierto total combinar este tipo de comida de curry exótica, llamaremos como queramos, con el mundo del Jerez. Se encuentran seguro. Claro, pero saber eso, que lo va a potenciar, entonces la Y gente no, que... te pega un subidón, te tiene que gustar las emociones potentes, sí, sí. Sí, Es maridaje de subidón. exacto, hay que tener cuidado. También nos preguntaban mucho por posibles cócteles que podemos hacer con estos vinos. Yo reconozco que a mí me gusta tomarlos así, tal cual son, menos el cream, que sí que reconozco que me gusta con un hielito y una naranja. El resto de vinos de Jerez yo los suelo beber tal cual están, pero sé que hay vida más allá del rebujito. Mira, Cuéntame. el otro día, voy a hacer un poco de falca publicitaria, pero estaba en una coctelería que se llama Sips en Barcelona,
Sí. de Simone Caporale, Marc Álvarez, que son maravillosos y me sirvieron un cóctel finísimo de palo cortado, ¿no? Y era un palo cortado abrigado con algunos cítricos como la naranja, pero se notaba mucho el palo cortado. O sea, aún notabas el jerez. A veces cuando mezclas en el cóctel, en el mundo del cóctel, no sabes qué alcohol te estás bebiendo. Puedes, a no ser que te metas un cóctel, un Negroni o algo así, que se marca Sí. mucho. Pero creo que en el mundo del cóctel hay suficientemente maestría y sensibilidad para el vino para poder integrar el jerez de una manera inteligente para wine lovers, ¿sí? Y también para gente que le guste el cóctel. Yo tengo este cóctel grabado de palo cortado del Sips como una de las experiencias más interesantes y bonitas que he hecho. Qué chulo. Yo probé hace no mucho un amontillado que estaba hecho a modo Sherry Mary. O Ujú. sea, se llama Bloody Mary, pero hecho con amontillado y también muy interesante, además de mojitos. También he probado hechos con fino, sobre todo. Y bueno, Mira, muy, rebujito, muy sí. interesantes. Hombre, perdonar, el rebujito, ¿sí? Bueno, Sí. siempre. O rebujito No, al mint, ¿no? Así como una variedad. claro, es un cóctel el rebujito. Sí, sí, para toda la gente que nos esté escuchando de fuera, rebujito es fino con 7-Up y es algo que bebemos en ferias para emborracharnos, pero es deliciosamente, sí, Está muy y no deja bueno. de ser un cóctel. Totalmente. Bueno, Y bueno, yo creo que eso es todo. Mira, tenía una pregunta aquí que me ha parecido simpática así rápidamente. ¿Tienen más calorías que un tinto normal estos vinos? ¿Se ve que es una preocupación entre la sí, gente? sí. ¿Calorías? Hombre, los amontillados y los olorosos que van a 17, 18, 19, pues sí, porque el alcohol es la parte más calórica del Claro, vino. Pero también pensarlo así, se bebe poquito. Es que, claro, no exacto. te metes un copón de Jerez así como, ¿no? Entonces, yo creo que por la cantidad, ¿no? El ratio Claro. cantidad-calorías, no estamos tan mal, ¿eh? No, te obliga a ir lo que decíamos, con mesura. A no ser que te pases al rebujito, que eso es claramente muy, muy difícil de controlar con mesura, lo que si los bebes así, seguro que te tienes que controlar sí o sí. Pues nada, yo la verdad es que me quedaría hablando contigo toda la tarde, pero se nos está el tiempo y ya me empiezan a avisar por aquí. Ha Muy bien. sido un placer charlar con todos vosotros. Todas las preguntas que se han quedado sin responder intentaremos responderlas por redes sociales. Para los que queráis seguir aprendiendo sobre vinos de Jerez, recordar que tenéis un montón de cursos gratuitos en la Serri Academy y me imagino que nos vemos el año que viene, Ferran. Oye, me encantaría que esto ya tiene que ser un clásico de la Sherry Week. La verdad que ¿Verdad? muy alegre siempre de compartir este rato pues, con toda la gente que ha estado compartiendo el momento. Amaya, muchas gracias por hacerlo siempre tan fácil y a la Sherry Week por esta maravillosa semana que nos regalan cada año. Que no paren, por favor. No, no, totalmente. Muchas gracias y salud a vuestra salud. En esa copa ya no queda nada, ¿eh? Muchas gracias a todos. Chao familia, gracias. Ha ido bien, ¿no? Ya estamos, ¿no? Sí, ya estamos. Te puedes ir ahí, que era básquet, padre. Me va a hacer Creo que nos han silenciado para que no se colaran conversaciones inapropiadas en el recording.